Eso equivale a buenas prácticas agrícolas. Solo que, escuchen, está hablando usted de pescado. Está hablando de pescado. Entonces vamos, ya que hizo la pregunta, vamos a explicar esto. Cuando nosotros decimos agronegocios o decimos agroexportación, son palabras que están bien de moda. Agronegocios, agroexportación. Aquí hay una palabra que agro, que viene de ager, y ager significa tierra, pero tierra, no la tierra que pisamos solamente, sino tierra en toda la extensión de la palabra, o sea, los tres elementos. Aquí es aire, agua, suelo. Entonces es por eso que cuando nosotros entramos al USDA, al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, decimos agricultura y nuestra mente está pensando agricultura, es todo vegetal. Y vemos que el USDA tiene que ver también con los desembarques de pescado para consumo humano, tiene que ver con la producción de carnes rojas, tiene que ver... ¿Por qué? Porque agricultura, para los gringos, es agricultura, es todo lo que produce la tierra. Entonces entendamos eso. Si nosotros estamos criando langostinos, estamos criando tilapias, estamos criando cualquier cosa cualquier especie de manera controlada, o sea, de manera confinada, indudablemente que eso viene de la tierra, viene o del aire o del agua del suelo. En ese sentido, ager, de lo cual se genera, de lo cual sale agro, cuando decimos agronegocios, no es solamente vegetal, es todo lo que produce la madre tierra, todo. Entonces, agronegocios o agroexportación, los gringos le llaman agribusiness, negocios del agro. Y ahí entra pesca, ganadería, agricultura, etcétera, etcétera. Tengan presente eso, porque recién le voy a contestar lo que dice. Fíjense, así como tenemos buenas prácticas de manufactura, good manufacturing practices, también tenemos good agricultural practices, buenas prácticas agrícolas, Y cuando vamos a FAO, me había olvidado eso, les voy a mencionar eso ahora. Y cuando vamos a FAO es la dependencia de las Naciones Unidas que se dedica, que tiene que ver con F de Food, A de Agricultura, y la O es Organization. Organización para los alimentos y la agricultura. Mejor dicho, todos los alimentos, pero dice agricultura, que solamente los vegetales, no, hombre, todos, que provienen del aire, del agua, del suelo. Entonces, esto, esta ager de agri, en el caso de FAO, es amplísima, es todo lo que nosotros nos comemos sobre el planeta Tierra. Volviendo acá, buenas prácticas agrícolas no se refiere solamente de manera restringida a lo que hacemos en el campo. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, buenas prácticas de crianza de crustáceos y moluscos, o sea, lo que hacemos para cuidar los langostinos que criamos en pozas, lo que hacemos para manejar nuestros cultivos de peces, etc. Todo eso entra, lo podemos poner con buenas prácticas de crianza de peces. ¿Dónde entra? ¿Bajo qué disciplina encaja? Bajo buenas prácticas agrícolas. Y decimos buenas prácticas de manejo de gallinas o de aves de corral. ¿Dónde encaja eso? En buenas prácticas agrícolas. Que esto es específico y esto es genérico, cierto. Esto es específico y esto es genérico, cierto. Pero esto encaja ahí.
acá, ahí, cuando nosotros obtenemos certificaciones UREP-GAP o Global GAP, UREP-GAP o Global GAP, son certificaciones mundiales. Se escriben así, como lo estoy escribiendo, el GAP, con letras más grandes. UREP-GAP es European Union Retailer Program, programa de los minoristas de la Unión Europea. Entonces, y dice GAP, es esto, buenas prácticas agrícolas. ¿Y qué quiere decir? Una certificación UREP-GAP es solamente para vegetales, para espárragos, para palta, para café. No, hombre. Nosotros podemos conseguir certificación UREP-GAP para langostinos, para choros, para lo que sea. Choros, no los que están en el milagro, choros los que nos comemos, ¿no? Entonces, eso que quede claro, la extensión de la palabra agrícola es tremenda, tremenda. La gente que más científica sobre este tema, la gente que realmente sabe, forma parte de publica una página que la vamos a abrir ahora, dentro de un rato, que se llama The Union of Concerned Scientists, la unión de los científicos responsables, de los científicos conscientes, una entidad sin fines de lucro. No ganan nada. Ahora lo vamos a ver. Y ellos tienen una página. Y esa página dice, igualito que la FAO, Food and Agriculture. O sea, alimentos y todo lo que produce la tierra. Todo lo que produce la tierra. Y entonces, así como hicimos nosotros un análisis de manufactura, hechura con la mano, todo lo que hacemos con la mano. Entonces, cuando nosotros venimos aquí y decimos agricultura, pero agri es ager, y ager es tierra, y cultura es cultivo de la tierra. ¿Qué es? ¿Solamente vegetal? No, ahí entra vegetal y animal. Entonces, lo que pasa, contestándole su pregunta, es que nuestros pescadores artesanales, que son los que realmente pescan las especies finas, pero el Perú come ceviche por los pescadores artesanales. No existen flotas, empresas que tengan flotas equipadas a nivel industrial, debidamente dotadas, debidamente equipadas con tecnología de captura contemporánea, que se dediquen a capturar especies finas o cosa que tiene Chile, por ejemplo. Chile tiene un mar que definitivamente es mucho más pobre que el de nosotros, sin embargo exporta más productos pesqueros que nosotros. Chile nos lleva años de ventaja en tecnología pesquera. Entonces, nuestros pescadores saben lo que deben hacer con el pescado inmediatamente después de capturado. Le respondo dolorosamente, no. ¿Qué se debe hacer con un pescado recién capturado? Ya que me tocó el tema. Para que el pescado reúna las condiciones de la más alta calidad, top quality, la más alta calidad, dice que el pescado recién capturado y antes del rigor mortis quiere decir la tiesura que genera la muerte, antes de que el pescado se ponga tieso, cuando todavía el pescado está zapateando, normalmente se le debe abrir la cavidad ventral y hacerle 2 cortes en la cola. Esos 2 cortes en la cola se llaman bleeding cuts. Por ahí se desangra más rápido el pescado. Aunque le abramos la cavidad ventral y le retiremos inmediatamente el contenido ventral. Es allí el punto de contaminación de pescados y mariscos, es el tracto estomacal. Entonces eso es lo primero que hay que retirar. Entonces, ¿qué dice la norma FAO? La norma FAO tiene un material que es específico para pesca. Dice, inmediatamente puede haber sacado el pescado del mar, debe abrírsele el belly en la cavidad ventral, retirarle el contenido del belly, todo lo que es tripas, agallas, todo, hacerle 2 cortes encima de la cola para que se desangre y luego lavarlo lo mejor que se pueda y ponerle una champa. Dice la palabra de FAO es champa en inglés,
chapa de hielo rellenando el hueco que ha quedado donde estaban las vísceras antes. Y con eso uno puede garantizar la más alta calidad de pescado. El desangrado es vital, el desangrado es vital. Qué pena que no sea este el momento, pero cuando veamos 22.000, a ver si les traigo unas fotos. Miren, cuando uno desangra el pescado y uno se come un filete de ese pescado desangrado, uno no ve las venitas que ve cuando el pescado no ha sido desangrado. Cuando le ponen un filete fresquito delante y uno ve las venitas llenecitas de sangre, el pescado está fresco, sí, relativamente fresco, no ha sido desangrado. En cambio, un pescado que ha sido desangrado, la carne tiene su color natural, puede ser un pescado de carne rosada, un pescado de carne roja, pero no tiene venitas con sangre coagulada adentro. Eso se llama bleeding cut, corte de desangrado. Y lo otro es gagging, que es retiro de las vísceras inmediatamente. Eso no lo hacen los pescadores. Y fíjense la ironía, escuchen bien lo que lo es, le estoy contestando su preguntita al hombre acá. Dice que los pescadores no saben eviscerar pescado, hombre, son unos tromes. ¿Y por qué no les sacan las tripas? Porque según ellos pierde peso y van a cobrar menos. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿Me entendieron o no? No les puedo leer la mente, ¿me entendieron? Sí. Qué bien, hombre, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Me entendió usted? Ok. No le evisceran nada más porque no les da la gana de eviscerarlo. ¿Por qué? Pues dicen, no, eso pesa, a mí me pagan por kilo. Oye, pero fíjate, si tú llevas pescado eviscerado y desangrado, te van a pagar más. No, déjalo ahí con tripas y todo. Desde ese momento empieza la degradación del producto, el spoilage del producto. Desde ese momento, ¿por qué? Porque teniendo todo el contenido ventral adentro, dependiendo de la cantidad de tiempo que pase desde el momento en que el pescado se muere. Fíjense, la calidad del pescado, hablando específicamente del pescado, es inversamente proporcional al tiempo que transcurre desde el momento que muere hasta el momento que se le aplica el primer proceso de conservación, que le aplicamos el hielo o que lo congelamos y todo eso. Pero los gringos resulta que tienen unos súper equipos que agarran un pedacito de ese pescado y lo ponen a un analizador, y ese analizador en menos de 5 minutos va a decir cuántas colonias se han reproducido en ese pescado, cuántas colonias de bacterias se han reproducido en ese pescado después del rigor mortis. ¿Por qué? Porque van a encontrar ahí por generaciones. O sea, esta generación nació a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya hay otra. Y después a las 11 de la noche ya hay otra. Quiere decir que han pasado desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Este pescado no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Y ellos lo miran por colonias. Y ese es el principal elemento para determinar calidad en productos pesqueros, en productos cárnicos en general, en productos cárnicos, cuando no hacemos el análisis previo al despacho y lógicamente lo devuelven. Muy bien, volviendo al tema, abajo donde dice operaciones sanitarias, dice otro que comenta, acuérdense que les leí arriba donde dice toda esta página son comentarios que nos han hecho llegar gente que trabaja en alimentos, pero gente que está metida en buenas prácticas de manufactura. Entonces hacen llegar comentarios, y lo que hacen ellos es comentarlo, y el comentario lo comentan y lo publican. Entonces vamos a leer ahí donde dice, alguien nos comentó, uno de los que comentan, un comentarista, pero que no es comentarista en el sentido de que lo conocemos nosotros acá en la televisión, ¿no? Alguien que nos ha comentado sugirió que se revisara el capítulo 21 del CFR 110, que es el Código Sanitario de las Operaciones Sanitarias de los Estados Unidos. Las sugerencias son de hacer extensivas para restablecer aquí la clasificación categorizada de las regulaciones de ese dispositivo. Ese dispositivo establece concretamente, de manera bien clara, dice por ejemplo, en una planta que está trabajando sin temperatura controlada en el ambiente, o sea que tiene una sala de manufactura sin temperatura controlada, sí,
deberá por lo menos higienizarse la planta 3 veces durante el turno de trabajo. En cambio dice, si la planta, por el contrario, tiene temperatura controlada, se podrá higienizar solamente una vez. ¿Y eso tiene sentido? Lógicamente que tiene sentido. El frío retarda la proliferación y la reproducción de bacterias y microorganismos. Entonces, si estamos trabajando en una planta donde la temperatura está controlada, entonces dice, tienes que lavar tu planta todo, mesa, piso, todo una vez al día. Y normalmente dice, ¿y en qué momento? ¿Ya cuando nos vamos? No, pues, cuando nos vamos no, porque al día siguiente cuando entres tienes que volverla a lavar. Tienes que lavarla en el momento en que tú consideres que estás en el pico de carga. En el pico de carga, o sea, en el momento donde tienes más carga adentro, ahí tienes que decir, paremos 15 minutos, todo el mundo a limpiar, y todo el mundo limpia. Cuando nosotros establecimos esa norma, no porque la supiéramos, sino porque el Food and Drugs Administration la establece. Es más, en la certificación de ISO 22000 hay una mención bien clara de eso, dice cuántas veces limpia la planta en cada turno. Y me empieza a preguntar, ¿cuántos turnos tienes? ¿2? ¿De cuánto? ¿De 12 horas? Sí, ok. ¿Tienes aire acondicionado en toda la planta? Sí. ¿Cómo? ¿A qué hora limpias? ¿Cuántas veces limpias? Una en el día, otra en la noche. ¿Y en qué momento limpias? Entonces, y en qué momento limpias, uno tiene que decir específicamente aproximadamente a tal hora cada día, porque no es que varía todos los días. Uno tiene eso reglamentado. A tal hora limpiamos planta. Ya la gente se va preparando, ya sabe, ya dentro de 15 minutos hay que limpiar la planta. Y luego pregunta en detalle, ahora sí, ¿cómo la limpias y con qué la limpias? Entonces, imagínense sobre las mesas que nosotros estamos trabajando alimentos directamente, mesa de acero inoxidable, indudablemente no vamos a tirar pues, una solución de cloro. No podemos hacerlo. Entonces, o no podemos utilizar bactericidas directamente sobre una mesa sobre la cual enseguida vamos a volver a poner alimentos. Esas son buenas prácticas de manufactura porque tienen que ver directamente con la calidad del alimento que se está manipulando encima de la mesa. Entonces, vamos a volver a la lista de Chicken un ratito.